piel grasa. ¿Cómo la hidrato? Una vez detectado qué tipo de piel tenemos, el siguiente paso es seleccionar cuál es la textura más adecuada, ya que no es lo mismo hidratar una piel seca que una piel grasa. En este caso, la piel grasa se caracteriza por un exceso de grasa, poros dilatados y en ocasiones presentar granitos o puntos negros. Además, muchas veces traducimos una piel grasa a un exceso de brillo. A causa de este exceso de grasa, se suele pensar que la piel no necesita hidratación, pero no es cierto. Para hidratarla, utilizaremos texturas fluidas y ligeras, como es el caso de una textura gel, para que aporte la hidratación necesaria. Estas texturas serán las más cómodas, ya que se absorben muy rápidamente sin dar una sensación pegajosa. Aparte de aportarnos hidratación, le pediremos a nuestra crema que contenga activos seborreguladores con la intención de estabilizar la producción de grasa, un acabado mate para evitar los brillos, que sea no comedogénica ya que nos asegura que el producto no nos produzca granitos y sea oil-free, sin olvidarnos del factor de protección solar. No obstante, si la protección solar no está incluida en nuestro producto, buscaremos un solar específico para pieles grasas o bien un solar en textura gel. No olvides hidratar tu piel. Si quieres conocer más cosas sobre otros temas, escribidlo en los comentarios e iremos haciendo los vídeos que nos pidáis. No olvidéis que si queréis estar a la última en los consejos de salud, seguidnos en las redes.